hablamos primero de la columna y luego en el tema que nos quedamos con referencia a la estructura de la campaña. La columna de hoy es de Pascal Beltrán del Río. Pascal, ustedes lo sabrán, es el director general editorial. Ahí anda un micrófono encendido, a ver si hay posibilidad de apagarlo. Que no veo cuál es, a ver si lo puedo hacer yo. Era Saúl. A ver, denme un segundo. Ya está, ¿no? Perdón, Pascal Beltrán del Río es el director general editorial de Grupo Imagen, ¿no? Que incluye a Radio Imagen, incluye también al Excelsior. Es chihuahuita, es chihuahuense Pascal Beltrán del Río. Y la columna de hoy, la columna de hoy la tituló Desesperados, ¿no? Acuérdense, a mí no me importa lo que diga el columnista como ideología. O sea, al final la idea de que sea una variedad de columnistas es para oír distintos puntos de vista sobre nuestro entorno, distintas maneras de plantear también cuestiones de comunicación, distintas visiones de la política, pero bueno, al final a mí lo que menos me importa en este caso, le importaría seguramente a su profesor de teoría política, pero a mí no, es más un asunto de forma y los temas comunicativos que de ellos se desprenden. Pero bueno, la columna de hoy es Desesperados, ¿no? A mí en general me parece que Pascal, uno de los aciertos que tiene es que me parece que tiene una buena pluma, ¿no? O sea, no todos los columnistas le sucede. Pascal me parece que es claro, ¿no? Es una característica que siempre se agradece, ¿verdad? O sea, una característica que yo he encontrado, por ejemplo, en otros, que me gusta la manera de redactar, ¿no? Al modo de, como también lo hace Silva Herzog, por ejemplo, ¿no? Y hay otros que tienen chismes buenísimos, pero no precisamente la redacción es lo mejor de ellos. El tema que plantea es un tema que se ha estado hablando recientemente, lo he escuchado al menos en 2 o 3 columnas, lo escuchaba recientemente en un programa de televisión también, en La Hora de Opinar, tal, respecto a un poco la intención de leer el pulso electoral a partir de la manera como está reaccionando algunos personajes clave de Morena. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario sobre esta columna? ¿Algo que les gustaría compartir, opinar? Si lo tienen, láncense, porque no estoy viendo ni manos ni intervenciones. Adelante, Federico, por supuesto. Lo único que podría comentar ahí, referente a nuestra clase que estamos recibiendo, que dice que desde hace años en las elecciones de intermedia siempre tiende a la baja el gobierno que está en turno. Entonces, apegándonos a lo que hemos estado recibiendo en el marketing, quiere decir de que ellos no han sabido llegar, pero no han sabido mantener ese electorado, porque se les va de las manos. En ese momento de que ellos están, que están en el poder, no saben cómo, como comentabas hace días, que no saben cómo mantener ese electorado siempre que estuviera ahí. Se le va de la mano. Ese es el comentario que podría ser referente a esa nota. Muchas gracias, Federico. Casi Gracias. Siempre que veo, además, el lugar desde el que tomas clase, generalmente siento envidia, ¿no? Porque se ve un lugar muy agradable y muy apacible, ¿no? Oye, yo estoy de acuerdo. Me parece que hay una cosa que hay que considerar, que es importante. Me parece muy bien. Denme un segundo, déjenme intentar. Ya está, gracias. Y se refiere a que, o sea, y respecto a ese desgaste, ¿no? Respecto a eso, a lo que sucede con las elecciones intermedias, a la visión histórica que presenta Pascal, una cosa que no tenemos que dejar de ver es que
el ejercicio del gobierno desgasta, ¿no? Esa es una expresión que vamos a oír continuamente en temas de política, ¿no? O sea, no es lo mismo, o sea, primero, ¿se acuerdan de otro dicho que es, primero escobita nueva barre bien? Barre bien porque está ilusionado, pero no solo porque está ilusionado, porque hay mucha gente, o sea, la gente no tiene, solamente hay una buena percepción, o sea, hay una buena percepción porque no hemos visto, también dicen en mi pueblo, porque no es lo mismo atrás que anancas, ¿no? Porque no es lo mismo haber sido borracho que luego ser cantinero también, ¿no? Les juro que eso no está en el guión, esas sí están saliendo y no ha habido ni mezcal ni cerveza de por medio, ¿no? Bueno, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y eso evidentemente en el temas comunicativos, eso es bien importante que ustedes lo consideren en el momento en el que eres gobierno. Ahora, una cosa es que haya un natural desgaste, ¿no? Como lo está comentando Pascal y como lo comenta Federico, y otra cosa es que se te vaya de las manos y el desgaste vaya mucho más allá de lo normal. Y en buena medida, ese desgaste sí se puede paliar en gran medida con una comunicación mucho más eficaz. Escucho si les parece, a ver si no me equivoqué porque en el orden, pero escucho, así como lo estoy viendo, a Mario, luego a Irma y luego a Juan Manuel. Buenas noches, estimados amigos todos. Coincido con lo que dice nuestro amigo y obviamente Vicente. Sin embargo, aquí hay una costumbre que ya Mario Delgado está anunciando de que prevé que va a haber un fraude electoral. Y eso está ahorita el río muy revuelto, porque ellos ya están anunciando que va a haber fraude, porque ya tienen el temor de todos los acontecimientos que han venido efectivamente a desgastar. No es lo mismo ver los toros que ser torero, ¿eh? Y aquí ellos como oposición fueron muy buenos, pero como gobierno estamos viendo que no están dando el resultado, ¿verdad? Entonces, ese es el temor que tienen, y un temor bien fundado por todos los acontecimientos que lamentablemente han ido en perjuicio del partido en el poder. Independientemente de todo, se han sumado eventos como el de la línea 12, como el problema que hay ahorita con el desaforo del gobernador de Tamaulipas. de Tamaulipas, cabeza de vaca, ¿sí? Eso realmente es algo inusitado, solamente por ahí, creo que en los años 79, no recuerdo ahorita, cuando hubo un trato de desaparición de poderes. Pero eso también es desesperado. Estamos viendo que ya se les está saliendo de la mano desde antes el control. Entonces, ellos están anunciando el fraude, que es una característica de la izquierda que ha venido desde hace tiempo. Recuerden ustedes que siempre fue lo que dijo el actual presidente: fraude, me cometieron un fraude. Y por ahí creo que salió un manual, según lo que está diciendo Pascal, en donde están instruyendo a los del partido de Morena a que tengan mucho cuidado en las casillas y les están indicando, según yo, una cosa que no es legal, ¿verdad? Entonces, eso es el mensaje básicamente, que ya tienen miedo de que van a perder las elecciones. Y si ustedes han escuchado las noticias, ya las noticias están girando bastante. Ya Morena no tiene los porcentajes de aceptación que tenía. Porque no es el único acontecimiento, ¿eh? El acontecimiento es toda la violencia que se ha desatado. Lo que conocemos, y hay cosas que no conocemos, que no conviene darlas al público. Ese es mi punto de vista. Es muy delicado y nos viene un panorama muy serio el día de y posteriormente. ¿Es cuanto? Muchas gracias Mario. Hacías referencia justo a algún otro momento de desaparición de poderes. También lo refiere Pascal ahí en la columna, creo es aquella ocasión en la que justamente se utiliza, dice Pascal, esa figura legal, fue en 1975, cuando el presidente Echeverría recurrió a ella para vengarse del gobernador hidalguense Manuel Sánchez Vite, quien impuso a y la razón era porque Sánchez Vite, quien impuso a su sucesor Otoniel Miranda Andrade sin previa aprobación de su parte.
Muy bien, pues Otoniel Miranda Andrade, muy al modo de, o sea, unos modos que ya conocemos que tampoco no son tan extraños. Duró 28 días en Palacio de Gobierno de Pachuca, ¿no? Entre 1885 y 1975, la desaparición de poderes se aplicó en 49 ocasiones, 5 de ellas precisamente en Tamaulipas. El otro tema que quisiera comentar con respecto a lo que tú refieres es, hay otra frase que es muy común en las campañas que dice, las campañas se hacen en poesía, pero se gobierna en prosa. Y yo creo que, y uno podría pensar también que seguir ya cuando eres gobierno, utilizando la misma analogía, gobernando en poesía, ¿no? Puede ser útil porque sigues manteniendo a muchas personas ilusionadas. Y yo creo que está bien que haya una buena dosis de poesía gubernamental. Pero ojo, ¿no? No es lo mismo cuando eres oposición, cuando eres el borracho en la cantina, ¿no? O sea, no eres el cantinero, ¿no? Y entonces desde la oposición puedes decir muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas en que no tienes en la mano. Y ya cuando estás como autoridad, pues una de las cosas que reclama la ciudadanía es cumplir, ¿no? Van a ver que va a salir el tema ese, precisamente en el tema de la comunicación, cuando ya eres gobierno, deja de ser el objetivo el tema electoral, sin duda, pero sí sigue siendo objetivo construir capital político para la misma persona, para que vaya abonando el terreno para lo que quiera seguir haciendo hacia adelante. Y lo otro es, dentro de las principales líneas de comunicación política que haces ya como gobierno, es precisamente dar cuenta de la entrega del producto, es decir, aquello que prometiste, ¿no? Le paso la palabra a Irma Judith de Oaxaca y luego al ingeniero Juan Manuel Hugo. Y terminamos con Nancy. Ok, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Perfectamente, gracias. Pues bueno, mis compañeros que me antecedieron, pues ya comentaron en sí lo que es todo el relato de lo que este periodista escribe, ¿no? Aquí nada más quiero hacer yo muy puntual en decir ciertas cosas del por qué considero que la situación del país se va a ver muy afectada en estas elecciones, como ya lo están adelantando los mismos del partido en el poder. Pues ellos realmente conocen toda esa situación porque ya la vivieron, traen esa frustración de política, de todo lo que vivieron, ya lo traen, ya conocen realmente toda esa temática y como ya la conocen, ahorita así consideran que va a suceder. Es más que nada un reflejo de lo que ellos ya conocen. Ese es mi punto de vista, esa es mi percepción, de que todos ellos, todos los que están ahorita en el partido, en el poder, lo que traen es pues realmente quieren manejar lo que es una desaparición de poderes, lo que es el fraude electoral, lo que es todos los conceptos que están manejando, todos ellos son los que ya realmente con los que venía caminando desde un principio pues toda esta gente que ahorita está trabajando en el equipo, en el poder. Y llamémosle que la situación considero que se va a poner un tanto difícil, como decía el compañero que me antecedió, porque pues en inseguridad, en educación, en vacunas, en lo que es salud, vacunas, estamos mal. ¿Cómo la está manejando el gobierno? Pues considero que ahorita por lo de las elecciones estuvieron soltando en cuestión de salud muchas vacunas, ¿no? Y ahorita ya está todo detenido. Si se dan cuenta, ahorita ya está todo detenido. ¿Qué es lo que quieren ellos hacer? Pues realmente lo que suceda el 6 de junio, como dijo el compañero, un día después va a venirse todo esto. Como va a haber, ellos van a manejar fraude, pues van a aventar que el país levantar a todos los que están a favor de ellos para hacer como que una situación como una revolución, podríamos llamarle así, ¿no? Ya sea una revolución en redes, ya sea una revolución físicamente, o sea, lo van a manejar como realmente ellos han caminado. Otra cosa, yo nada más con esto quiero terminar, realmente la columna está muy interesante y habla exactamente nada más de esos temas, ¿no? Del fraude,
que es un tema que ellos conocen a la perfección. Y concluyo como percepción muy personal, yo digo, el gobierno en el poder, el que está ahorita, llegó engañando a la gente. Considero que yo incluso manejo así, tuvo que engañar para llegar. Y una vez que llegó para engañar. O sea, es una situación un tanto, no sé si me doy a entender, o sea, es un tanto un círculo vicioso que ellos tienen, ¿no? Tuvieron que engañar para poder llegar a poder. Y una vez que ya llegan, igual lo mismo, para engañar, porque realmente la situación se la pasó ahorita que comentaste un tema, 2 años, o lleva más que nada 2 años, con el mismo guión que manejó en toda la campaña del avión presidencial, de que aquel que se peinaba y que se hizo cirugía, o sea, lo mismo, o sea, es lo mismo que exactamente ha hecho durante 2 años. Y realmente sí, la verdad, va a estar muy difícil y creo que debemos estar preparados para este 6 de junio. Muchas gracias, Irma. Yo, dos temas igual que desprendo de ahí, solo lo lanzo para pensarlo, ¿no? O sea, una cosa es, si independientemente del apego a la realidad, ¿no? O sea, independientemente de la visión política, como oposición, lo pongo solo sobre la mesa, ¿eh? Como oposición, cuando tú ves elementos como esos que te parece que están mal, ¿qué puedes hacer en términos comunicativos? ¿Qué ideas clave y por qué medios esencialmente puedes empujar formas de ver formas o opiniones, visiones distintas? Eso. Y la otra cosa es, yo igual pongo sobre la mesa, una de las cosas que está diciendo Pascal es, está leyendo la opinión, o sea, está leyendo un pronóstico electoral a partir de un malestar de ciertos líderes. Y me gustaría también conocer qué opinan sobre eso. Pero le pasamos la palabra a... Hombre, ya dejó de estar... ya no está Juan Manuel, ¿verdad? Le paso la palabra a Nancy. Está Nancy, estoy viendo los que están las manos levantadas. Y ahorita, Nancy, y ahorita seguimos. Ok, bueno, yo la verdad es que sí quiero decir que para mí este gobierno ha ido de mal en peor. Entonces, con el tema comunicación, que es el que nos atañe, ¿verdad? Su comunicación desde 1996 es tramposa y es mañosa, es como él se ha dirigido. Voy a hablar del político y su comunicación, ¿no? Es siempre mañoso, siempre tratando de manipular, y lo malo es que lo va consiguiendo. Hubo un tiempo que nadie le creía, sin embargo, empezó a martirizarse, a victimizarse y a visitar a las comunidades más alejadas, y por el mismo tiempo otros partidos empezaron a meter la pata, ¿no? Y entonces todo esto se juntó, la polarización que generó en 2018 y que sigue generando todos los días, para tener un entorno de falta de credibilidad para todo lo que no esté con él. O sea, si no estás con la transformación, tú careces de credibilidad y te llenas de adjetivos que él sabe muy bien imponer, con palabras que le llegan a su base electoral, o sea, siempre tocando las fibras de esas personas para engancharlas, mantenerlas, digamos, calentitas, en contra de todo lo que se oponga a su intento autoritario. Entonces, sí creo que nos esperan días muy complicados por esta polarización que él genera en su comunicación todos los días, que no le importa las restricciones legales, él sigue promoviéndose todos los días. Y claro, el INE, en el que yo he estado como consejera electoral, 5 procesos, por eso sé cómo trabajan, cómo sé perfectamente que bueno, que esto que estamos viendo hoy en día de regalando despensas y de que lo que denuncia Pascal, de hacer un conteo adicional de votos, se los voy a decir cómo funciona. Y la verdad, los partidos que estén aquí y que no sepan, y yo voy a empezar a difundirlo con toda la gente que conozco, sí tienen que hacer lo necesario para tener representantes de partido en todas las casillas, organizarse para que cada uno de la alianza Va por México cuide lo de los 3,
porque ahí les va lo que pasa en esas casillas. No es que haya un intento de los funcionarios por hacer trampa, etcétera, etcétera. No, no es el caso. Es mucha gente a la que tienes que convencer, es mucha gente a la que tendrías que cooptar, es mucha gente con la que te tienes que meter para que, salvo lo que pasó hoy, tristemente, que este viejo nos está regresando a los 50, donde a mano armada se robaron unas urnas en Chiapas. Sí, de unas boletas, perdón, unas boletas en Chiapas. Entonces, esa época a la que nos está regresando este señor, tan solo por eso, cualquier creyente de Morelia ya debería de haberse arrepentido, porque no es posible que lo que nos ha costado la democracia se vaya al camino. Termino. Entonces, lo que sí pasa, compañeros, es que cuando están contando los funcionarios de casilla, que la mayoría, porque lo sé, porque he estado en las capacitaciones, porque he estado junto a los supervisores, porque he estado en simulacros, porque he estado en un consejo electoral, llegan a la casilla esta gente aleccionada, perfectamente adoctrinada, a gritonearle a los funcionarios de casilla, así como estas doñas que anduvieron gritoneándole a los diputados en Oaxaca para que aprobaran el aborto, pero no es lo mismo unos diputados locales que unos funcionarios de casilla. Entonces les gritan, los confunden, hacen que se equivoquen con el acta, que no hagan la tarea como debe de ser, lo cual ojalá así sea para que se recuenten esas urnas, y pues queremos con la certeza electoral que nos merecemos los mexicanos. Pero sí, verdaderamente yo lo que estoy viendo son unos malos perdedores, subestimaron al mexicano, que seguíamos siendo unos, ¿qué les diré? Unos ignorantes, y les está saliendo mal la jugada, mal la apuesta. Eso es todo. Y la verdad, yo por eso soy de los enemigos del marketing político, lo dije desde la primera clase, porque desgraciadamente lo usan para mal. Yo soy maestra en mercadotecnia, o sea, mi licenciatura en mercadotecnia. Y entiendo perfectamente cómo se puede usar para el mal en las capacidades y las técnicas de venta. Y en el marketing político, desgraciadamente, se usa para el mal las técnicas de venta. Y les digo lo último. Hoy se anunció que el tipo que hizo según este engendro, el que hizo la campaña, según el Sucia de 2006, ya lo acaba de contratar con nuestro dinero este señor para estas campañas, para estos 15 días de campaña. No sé qué va a alcanzar a hacer este tipo, y espero que tu dictamen, Vicente, como experto, sea que no se alcanza a hacer mucho, pero eso es lo que está pasando en este país. Gracias. Muchas gracias, Nancy. A ver, yo igual creo que, uno, si funciona, o sea, si el marketing político funciona y está siendo útil, entre otras cosas, para el mal, también se puede utilizar para el bien, ¿no? Entonces yo creo que es un arma con filo, y evidentemente también puede ser negativa, y por supuesto que también puede ser muy positiva. Hay un sinfín de cosas en este México que tenemos que transmitir positivamente también. Eso por un lado. Pero para que no se me vaya el tiempo, escucho, porque ya son las 7:30, nada más a Nancy de Santiago y a Juan Manuel Hugo, que tiene la mano levantada. Ojo, acuérdense, Pascal estaba diciendo, el tema central también está ahí, están desesperados y se les nota. Está haciendo una lectura está haciendo un pronóstico electoral a partir de un semblante también. A ver qué opinan sobre eso. Pero adelante, Juan Manuel. No te ahí está, perfecto, ahí estás. Sí, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos. Ok. Bueno, en este asunto concretamente en esta columna, hay dos palabras fundamentales a través de la seguridad que se han mantenido en los reflectores. Todo el tiempo estudiando a la población con esas dos palabras. Una es corrupción y la otra es fraude. Y de alguna manera tiene que poner casos emblemáticos que de alguna manera levanten mucho polvo para seguir permaneciendo en la atención de la gente, en algo que la gente le gusta escuchar, porque el pueblo mexicano es un pueblo que está en este momento ávido de justicia social. Y dos palabras fundamentales con las que le ha resultado mucho al gobierno en ese sentido, y estar en los reflectores en todo momento, es corrupción y fraude. Y bueno, yo conozco muy bien a Andrés Manuel, y es parte de lo que le gusta hacer social. En el caso del tema de la desaparición de poder, yo lo veo totalmente alejado de la realidad. Es un tema
Es una, no creo yo sinceramente en esa desaparición de poderes en este momento por las condiciones en las que estamos viendo, ¿no? Un estado marcado por un lado por la corrupción y por otro lado golpeado por la inseguridad. Pero aún con todo y eso, no veo en este momento las condiciones dadas para que se pudiera dar una desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas. Sin embargo, es un tema que le ha resultado al gobierno estar ahí, estar en los reflectores, y parte de eso es lo que a la gente le gusta escuchar por esa falta y esa evidencia social político. Okay. Ahí se está es todo cortando por ahí mucho. lo que quería comentar. Muchas gracias. De acuerdo, te lo agradezco, Juan Manuel. Me parece muy interesante también el tema. A ver, uno de los asuntos que más hemos repetido aquí es la importancia de conocer al electorado a quien le estás hablando, ¿no? Y ya sabemos que una de las cosas, a ver si se puede silenciar, y una de las cosas importantes, o sea, una de las cosas en las que claramente él está haciendo bien es en el 2018 el presidente le habló en términos que les interpelaban a muchos mexicanos. Y es lo que está diciendo Juan Manuel también y me parece muy útil. A ver, nosotros nos dices, oye, ¿en México crees que haya la posibilidad de que haya fraude y que haya corrupción? Sí. ¿De qué estás hablando? Mira, no sé de qué estás hablando, pero existe la posibilidad de que haya fraude y corrupción en casi todo. Es un tema que ya tenemos muy en la psique colectiva, ¿no? Y creemos que puede suceder y lo está utilizando muy bien. No más que hay un tema que no hay que pasar por alto. Durante mucho tiempo los partidos de oposición se quejaron del fraude de parte del gobierno. Lo más que no hay que perder de vista que quien se está quejando de fraude es el gobierno, ¿no? Es el gobierno que está ahora mismo, ¿no? O sea, oye, es que el PRI, ¿no? O sea, lo oímos tantas veces, ¿no? Fraude en las casillas, siempre gana el mismo tal, pero era gobierno, ¿no? Bueno, me quedo con la idea muy oportuna, Juan Manuel, también, de si hay un tema, si hay palabras que están utilizando que apelan a unas emociones que sí enganchan con mucha gente. Oye, pero es que es gobierno, pero es que son otros tiempos, pero es que el INE, la autonomía, tal. Hay muchas de esas explicaciones racionales que para muchas personas no significan nada más allá de la sola visceralidad de sí, fraude y entonces está mal, ¿no? Bueno, vamos a dejar la columna hasta ahí. Y para seguir, lo que voy a hacer es, déjenme transmitir lo que estábamos hablando la última sesión, ¿no? La sesión de ayer. Lo que decíamos era, ¿no? Puede haber distintas, estamos hablando de la estructura de una campaña, realmente el organigrama, ¿no? Y yo lo que refería eran 4 posiciones que a mí me parece que son especialmente útiles en casi cualquier nivel de campaña. Ya sabemos que dependiendo de lo grande de la campaña, de la extensión territorial y de los recursos, pues puede haber, pues estas posiciones pueden estar ocupadas por muchas personas. Bueno, hablábamos de el coordinador de campaña, lo voy a transmitir. Ya sé por qué no. Rafa, ¿andas por ahí? Por eso ya vi que no he podido silenciar también algunos micrófonos. A ver si me das la posibilidad de ser coanfitrión para poder proyectar también. Está. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Ahí está, ya lo tengo. Entonces decíamos, puestos que hay que considerar. El coordinador de campaña, ¿no? Hablamos ayer más ampliamente, ¿no? Que es como una posición clave. El coordinador en campo, la persona encargada de la comunicación y el discurso y los asesores externos. Un coordinador en campo, empiezo a partir de ahí, ¿no? Que sobre todo es el puente para la coordinación territorial, para la campaña en tierra. Un coordinador de campaña
que desde este modelo que yo estoy planteando es una labor más de oficina y mucho más de estrategia. Una persona únicamente dedicada a la comunicación, a los medios que se van a utilizar para transmitir el mensaje y un generador del mensaje que también está en esa misma oficina de comunicación. Y un asesor externo que es el que tiene la posibilidad de estar investigando, y cuando hablo de estar investigando, por ejemplo, hacer las encuestas de los focus groups, ¿no? Darle seguimiento a la campaña, y es el que nos sirve, que es puede tener una campaña, puede tener una función muy útil porque te ayuda a ir calibrando, esa es la palabra, ir pulsando la campaña e irla calibrando e ir diciendo, te estás yendo muy de un lado, muy del otro, no estás viendo esto, no estás llegando a estas colonias, tal. Eso además con instrumentos de investigación sólida, ¿no? Es realmente quien está haciendo la evaluación de la campaña, pero una evaluación al día a día, a semana, para que no pase mucho tiempo, para que no haya un error que termine siendo catastrófico. Lo decía Aristóteles, un error pequeño al principio, proyectado hacia el futuro, se vuelve muy grande. Lo que te permite este asesor es que no te desequilibres, que no te desbarranques, que no te vayas hacia un lugar, esos puntos ciegos que generalmente los que están metidos dentro de la campaña en una forma de ceguera de taller no ven por estar tan metidos, ¿no? O sea, un ejemplo claro es eso, ¿no? Vamos a esa colonia porque nos tratan muy bien, o a ese grupo de colonias, y nos encanta y la pasamos muy bien, y además nos llevan banda, y además nos dicen que nos van a tratar muy bien. Y ojo, esas son las que te conviene a ti que te digan que sí, porque si esos ya están muy convencidos, pues no tiene caso que sigas yendo ahí porque ya están muy convencidos. O a lo mejor hacen todas esas fiestas, pero se los hacen a todos los candidatos porque ellos son fiesteros, ¿no? Y lo que necesitas es ir a buscar otras colonias con mayores réditos electorales. Pero eso luego conviene que haya un asesor externo que no le tenga miedo a decirle al candidato y al coordinador de campaña principalmente, esto te está saliendo mal. Por ejemplo, es una persona que lo decía, como lo decía ayer Julio, oye, ¿qué pasa si te topas con una candidata? Suponiendo, a nadie le ha pasado, ¿no? O sea, es raro, evidentemente, ¿no? Pero suponiendo que te topas con una candidata, ¿no? Que se mete en todo, que no está delegando, que no, ¿cómo le hacemos? Bueno, una figura que lo puede hacer muy bien para que no haya más fricciones entre el equipo que está operando el día a día, pues puede ser perfectamente un asesor que con una visión externa se dé cuenta de aquellas cosas que están sucediendo de manera equivocada y se lo haga ver, ¿no? Voy a pasarles un video que de alguna manera resume, no resume, ¿no? Incluye algunas ideas, incluso algunas distintas a las mías, ¿no? Porque les digo, este es el modelo que a mí me funciona, el que yo he probado, que creo que es útil, pero sobre la marcha en cada momento, pues naturalmente vamos adaptando circunstancias nuevas, ¿no? La prudencia lo que te lleva es a evaluar la situación y poner los medios convenientes para conseguir lo que te propusiste. Y la prudencia es la que te dice, en cada caso, si esas son las figuras que necesitas, o si necesitas otra, o si necesitas que alguna de estas dependa de uno o de otro, tal. No, pero a ver, dicho de manera general, son posiciones clave que yo creo que no deben de faltar. Les voy a poner ese video y luego si quieren, ¿no? Ya, porque es otra visión de qué es lo que pasa con la estructura de la campaña, y una vez que lo hayamos visto, si alguno quiere platicarnos algún tema que esté viendo, que le haya, sobre todo de experiencias positivas, de cosas que le hayan salido bien, de experiencias que nos sirvan a todos para sacar adelante un problema con la estructura de la campaña, nos viene de maravilla. Entonces, un segundito, déjenme transmitir. Creo que voy a necesitar otra vez, si no lo logro, voy a necesitar la ayuda de quien la ocasión anterior me dijo cómo hacerlo, pero denme un segundo. Según yo, ahí deben ustedes estar viendo el video que dice la estructura de comando de campaña. ¿Sí es así? Perfecto. Voy a empezar a transmitir y ustedes me dicen si se escucha. De la estructura del comando de campaña.
y cuáles son los roles fundamentales en esa estructura. En líneas generales. Perdón, ¿se escuchó esa primera parte? Bajito. Le voy a intentar subir un poco más, un segundo. Un segundo, por favor. Las personas encargadas de las electoral, es necesario comprender plenamente la responsabilidad y autoridad asignada a cada persona en el plan de campaña y tener la destreza y experiencia necesaria para se organizan todos A ver si podemos cerrar los micrófonos, por favor, para poder seguir escuchando. Muchas gracias. Sigo. De forma armónica y eficaz. Para que su uso resulte eficaz, debe ser concebida, para que permita ubicar a todos los valores y capacidades humanas en el lugar indicado. La configuración de la estructura de la campaña tiene que ser la primera fase de su organización. Sin eso, no podemos seguir adelante. Una vez que se organiza, se debe iniciar un proceso de observación muy atento, con el objetivo de estar preparado para adaptarse con velocidad a las exigencias que se vayan presentando en el desarrollo de la campaña y el uso eficaz de las personas en sus relaciones interdependientes. Estas relaciones se establecen en base a las responsabilidades que se atribuyen a cada persona según la decisión del director de campaña y luego se sintetizan en normas de trabajo que definen procedimientos, atribuciones y responsabilidades. Es indispensable que la campaña tenga una estrategia general y que se apegue a ella. Voy a repetir. Es indispensable que la campaña tenga una estrategia general y que se apegue a ella. Si no existe una dirección única y un planteamiento de campaña único, surgirán divergencias internas sobre criterios, enfoques y ponderaciones entre los responsables de la campaña y lo único que lograrán será el caos del comando. De esto entonces entendemos que tener alguna estructura siempre es mejor que ninguna estructura. Sin embargo, mientras más competitiva sea la campaña, más eficiente debe ser esa estructura. Esta es la única forma de lograr el triunfo electoral. Es importante aclarar que la estructura de la campaña es más que un organigrama. Debe ser y debe funcionar como un engranaje perfectamente aceitado. Quienes están en la cúpula de la estructura deben estar de acuerdo en las funciones de cada uno, en el plan a seguir y entender la autoridad de cada uno y sus responsabilidades y sobre todo respetar esa jerarquía. Los componentes humanos de esta estructura varían según la magnitud y capacidad económica de cada campaña, pero toda campaña tiene una serie de funciones básicas que no pueden faltar. El candidato, por supuesto, el director de la campaña, los comités de campaña, el estratega y los asesores. Estas figuras son absolutamente necesarias. Veamos entonces uno por uno estos personajes. Comencemos por el candidato. Todo comienza con la decisión del candidato de aspirar a un puesto de elección popular. Esta es una decisión seria, ya que debe de considerar las consecuencias de la misma. Por ejemplo, pudiera terminar haciendo ridículo, pudiera poner en riesgo sus relaciones familiares, pudiera arriesgar su capital personal, y así muchas otras cosas. El consultor político puede ayudar al candidato a encontrar las respuestas, pero en definitiva, la decisión es del candidato. Entonces, tiene sentido que las primeras preguntas que el candidato se debe hacer sean las siguientes. ¿Por qué quiero ganar? ¿Tengo posibilidades de ganar? ¿Y qué necesito para ganar? La respuesta a estas preguntas serán la base lógica que ayudará al candidato a tomar la decisión correcta.
Pero esta no es una tarea fácil y por varias razones. Primero, en la mayoría de los casos, el candidato tiene poca experiencia, especialmente en evaluar al electorado y en cómo organizar una campaña. Segundo, es muy difícil ser totalmente objetivo, especialmente en algo que deseamos. Y tercero, es imposible predecir el futuro acerca de cómo actuarán los oponentes y cómo actuará el electorado. Pero una vez tomada la decisión, el candidato debe concentrarse en dos funciones básicas. La primera, buscar votos que le permitan ganar la elección. Y la segunda, buscar el dinero para alimentar la campaña. Si trata de hacer el resto de las demás cosas, terminará perjudicando la campaña en lugar de ayudar. Entendamos ahora entonces, ¿qué es el comité ejecutivo? Este comité es responsable por la toma de decisiones fundamentales, el de colaborar en la elaboración de la estrategia y la elaboración del plan de campaña, y preparar y aprobar el presupuesto, además de aconsejar al candidato cuando sea necesario. En el comité ejecutivo participan el candidato, el director de campaña, los directores de los demás comités de finanzas, estratégico, de comunicación, etc., el estratega y los asesores. Veamos ahora quién es el director de la campaña y cuál es su rol dentro de la misma. Su dedicación debe ser exclusiva y él es el responsable de ejecutar y hacer cumplir el plan de campaña, que fue diseñado previamente con el estratega y los demás miembros de los comités ejecutivos. Además, debe coordinar las acciones de todos los comités. En pocas palabras, él es el responsable de gerenciar toda la operación de la campaña. Su principal virtud debe ser conocer todas las áreas de la campaña. Esto es un requisito indispensable. Y esto incluye coordinar el flujo del dinero, contratar y despedir personal, ser el vocero oficial de la campaña, mantener el control del equipo, motivarlo. Resumiendo, podríamos decir que su función es hacer cumplir el plan de campaña. Esto es vigilar, dirigir y coordinar la ejecución de las tácticas de comunicación, de investigación, de organización, de finanzas, de gira, de contacto directo, de todas las acciones que se tomen en el comando de campaña. Luego vemos a los asesores. Y estos son personas o empresas externas al partido que son contratados para las diferentes instancias de la campaña. De ahí que vemos que los asesores pueden ser contratados para manejar la estrategia general de la campaña o la comunicación del mensaje, ya sea por los medios masivos o por los medios personales. También utilizamos asesores para hacer las investigaciones, ya sea encuestas de opinión, el tracking, el exit poll, el día de las elecciones y todas las herramientas que ofrece la investigación y que permiten tener la campaña, el comando de campaña con información real del electorado. Además, existen asesores en el campo jurídico y en las áreas de contacto directo con los ciudadanos y los electores. Igualmente, hay asesores para todo el manejo de la recolección de fondos de la campaña. Antes de finalizar, quiero hablar brevemente sobre el estratega, que a pesar de que en la mayoría de los casos es un asesor externo, es quizás el eje de la campaña, ya que su experiencia, su inteligencia, su capacidad analítica son las bases para la construcción de la estrategia general de la campaña. En consecuencia, él debe conocer las múltiples disciplinas que integran a la campaña. En un próximo video estaré compartiendo con ustedes de forma más detallada qué hace cada uno de los comités. A ver, hasta ahí. En este caso, además, se incluye una figura distinta, que es una figura distinta que es la del estratega. Yo la incluyo dentro del grupo asesor. Oye, el estratega tiene que ser una persona muy cercana al partido. Podría ser. Oye, el estratega tiene que ser una persona independiente de la campaña. Podría ser, ¿no? O sea, una vez más, no hay reglas con eso. No hay reglas con eso, pero lo importante es
que sepamos que hay algunas funciones que no podemos dejar de lado, ¿no? Y que tendrás que adaptarlo, pues dependiendo de las circunstancias. Ahora, o sea, mientras estábamos viendo el video, y me parece muy interesante, Felipe, si andas por ahí, Felipe Hidalgo decía, déjenme leerlo. Sería bueno considerar que hoy la circunstancia de salud obliga a establecer nuevos modelos de campaña y que quizá no tengan un plan territorial de recorrido y en muchos casos de reconocimiento. A ver, yo igual puedo seguirlo y lo comento, Felipe, pero si tú estás, si andas por ahí y tienes manera al menos de prender el micrófono, a mí me encantaría escucharlo de viva voz, seguro nos vamos a entender mejor. ¿Andas por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias. Perfecto. Felipe, me encantaría que nos los platicaras. A mí me parece efectivamente, o sea, haces dos comentarios con referencia a la circunstancia de salud y también a la creatividad para hacer la campaña. Me parece muy interesante. O sea, yo, no, y de antemano te digo que no tengo la respuesta para la segunda, pero estoy de acuerdo contigo en que parece que no se encontró, porque la creatividad para una campaña efectiva no depende solo del espectáculo, pienso. Pero a ver, platícanos tú. Gracias. Mira, yo considero que esta circunstancia, que ojalá sea pasajera y sea por única vez, ojalá, que nos alcanzó en todos los temas, principalmente salud, educación, y hoy en campañas políticas no fue considerado por ningún partido, por ningún candidato, como para reinventarse y acercarse a la gente. Hoy la estructura territorial está abandonada en los municipios, distritos, estados en el país, porque los partidos están más preocupados por hacer negocio en la venta de candidaturas, en la presentación de los sujetos que a veces ni pertenecen a los partidos. Y bueno, yo ayer escuchaba a un compañero ahí decir que ni el partido, ni el candidato, ni nadie les había, los había apelado y que él está coordinando una campaña y bueno, entonces hay coordinador de campaña, pero no hay partido ni candidato. Y yo considero que no estamos en el momento adecuado políticamente, territorialmente, para presentar soluciones, para presentar proyectos con respecto a lo que sigue después de esta crisis de salud que nos trae una crisis económica bastante severa a todos, a los gobiernos sobre todo, y que más bien nos involucró el gobierno federal en un enfrentamiento con los estados, con los partidos que están por encima de su organización, que no llega a partido, así lo creo yo, y que pues están tratando de enfrentar a la gente o incluso de meter a la cárcel a los candidatos que les están por encima en las preferencias. Yo creo que en el marketing que tenemos que promover, que tenemos que aprender, tenemos que enfrentar todas las circunstancias como coordinador territorial, como coordinador de campaña, como coordinador político, como coordinador de marketing. Tenemos que presentar soluciones bien adecuadas para cada localidad. En cada localidad tenemos diferentes circunstancias, mientras en una colonia necesitan un mercado, en otra necesitan vigilancia, en otra necesitan recolección de basura o agua, incluso alumbrado o el servicio de la CFE, que para mi consideración
ya están pagados en el, cobrados en el tema de los impuestos, y que los candidatos tendrían que solamente llegar y conocer exactamente la circunstancia que van a representar. Los alcaldes y su grupo representativo, que hoy son regidores y síndicos que no conocen muchas veces porque son cuates de los cuates o cuñados, novias. Esos son la planilla, y los diputados que pues le pusieron una lana y no conocen ni el partido ni conocen nada y no saben, por supuesto, una respuesta a cualquier cuestionamiento de la institución que se encarga de organizar las elecciones. Entonces, estamos totalmente desconectados con el electorado, con Felipe, la gente a la que van a representar. Perdón, no Felipe, me quiero ir muy lejos. Quiero Gracias. hacerte esos dos comentarios respecto a la situación de salud y esa falta de creatividad, como lo mencionabas, para seguir el modelo tradicional y no inventar un nuevo modo de comunicación, como lo estás refiriendo tú. Nada más una pregunta. ¿A quién le beneficia esas características? ¿Le beneficia a la oposición o le beneficia al gobierno actual, en tu opinión? Mira, en mi opinión, y perdón por ser Me así. refiero a quién le beneficia electoralmente, ¿eh? Sí, y me refiero así de brusco. El gobierno federal está intentando, con engaños de compras de vacunas, pretende que está atendiendo el tema de la salud y con eso ganar simpatías. Y por otro lado, la oposición, que bueno, habría que considerar que tenemos un gobierno federal y muchos gobiernos estatales y muchos gobiernitos municipales que no son capaces de dar atención de salud. No el tema de Guanajuato, que es mi estado. En mi estado, pues sí asumieron un compromiso con el gobierno federal para el calendario de vacunación, pero el tema de la vacunación está beneficiando al gobierno federal. Okay. Muy bien. Sí, esa atención, que en muchos casos es desatención. Muy bien, muchas gracias, Felipe, por la intervención. Te lo agradezco mucho. Me parecía que era importante efectivamente considerar esos dos elementos. Gracias, sí. Felipe. Muy bien. A ver, el siguiente paso que quiero dar son dos elementos centrales. Factores que influyen en el éxito de la campaña política. Me voy a referir a la marca, a la colaboración entre sectores, al marketing con visión global, pero con necesidades locales, como lo acaba de referir justamente Felipe, al uso de indicadores, a la adaptación e innovación. Pero eso, ¿no? Que son factores alrededor de la campaña y alrededor del marketing que son útiles. Si les parece, ¿no? Hagamos aquí los 10 minutos de corte para que no nos corte el tema. Voy a hablar de eso y voy a hablar en la segunda parte de la siguiente hora de la importancia de la cohesión del equipo, que con tanta frecuencia olvidamos, de la cohesión con el partido, de la cohesión con el equipo, de la cohesión con los voluntarios, que, como también lo refería Felipe y también lo dijo Federico, continuamente son la historia de los olvidados. Entonces, son las 8:02, a las 8:12 comenzamos otra vez y me dedico a hablar de estos temas referidos. Muchísimas gracias. Ya saben, a los que no han vacunado, a los que tengan permiso, Federico y yo no lo tenemos, vaya por una cerveza, le va a hacer bien, ¿no? Y ahorita volvemos. Buenas noches. Hola, hola, ahí está, perfecto, ahí estamos de nuevo. Muchas gracias. Les decía, antes de irnos en este receso,
Voy a transmitir. Que hay algunos elementos que además pueden contribuir a que tengamos más éxito en la comunicación política, ¿no? Entonces, a ver, estos además me parece que están, estos temas que les voy a referir, ¿no? Yo creo que tienen además no dejan de considerar el componente municipal también. No es solo pensando en, digamos decir, en campañas federales. Me explico, ¿no? Primero, vamos a hablar de la marca. El político, ¿no? El candidato debe definir su programa y su actuación, pues necesariamente con una marca adecuada a su tiempo y a sus circunstancias. Ustedes lo han visto, ¿no? Uno dentro de los temas que son actualmente más socorridos, o lo eran hasta el 2018, ¿no? Están, por ejemplo, temas que fomentan la transparencia, la tecnología y el apoyo a grupos minoritarios. ¿Por qué? Pues porque esos son temas que claramente están en el ambiente de un sector importante de la población, ¿no? Eso con referencia a los temas que propone. Una de las cosas que hemos visto también y que ha sido de las grandes críticas de esta campaña, ¿no? Lo han mencionado ustedes aquí, pero no solo eso, lo vemos continuamente también en las columnas y los vemos en muchos programas de opinión, es en muchos candidatos lo que hemos visto es creatividad en la manera de presentar algunas de sus campañas, con la musiquita, con el baile, con aquello que llame mucho la atención, que sea estruendoso, ¿no? O sea, que sea un baile, lo decían también ustedes hace unos minutos, ¿no? Regalando juguetes sexuales, haciendo bailes que se vean más eróticos, tal. Y a mí me parece que parte de lo que hemos echado de menos es más creatividad respecto a la propuesta que necesariamente al modo de presentarlo. No porque no sea importante la manera como se ofrece, la manera como se presenta. Pero lo que me parece es que está sucediendo es que estamos presentando vino viejo, dirían las Sagradas Escrituras, vino viejo en odres nuevos. O sea, sí es cierto que se están utilizando nuevas formas que no necesariamente estoy convencido que sean las más efectivas. En algunos casos sí, en algunos casos no. Lo vamos a ver ahora que veamos el resultado de la elección y tendremos más elementos para contrastarlo. Pero de inicio está siendo poco creativo, ¿no? Incluso algunas expresiones políticas que en su ADN decían tener creatividad, innovación, eso que es propio de la marca, pues porque saben que eso le interesa a una buena parte del electorado, lo que hacen a la hora de presentar sus propuestas es lo mismo de siempre, ¿no? Lo mismo, es más, hay algunas de esas propuestas que ustedes lo habrán escuchado, si le tomamos si a un video del 76, ¿no? Le ponemos los colores de un video actual, ¿no? No nos daríamos cuenta que están hablando de hace más de hace 40 años, ¿no? Eso respecto a los temas, pero el otro asunto importante claramente tiene que ver con la marca, esa marca que ya decíamos que es el partido. Hay algunos partidos que en su marca tienen algunas ventajas, algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, el PRI actualmente podrá explotar, si tú quieres, ¿no? Yo no estoy seguro de eso, pero la tradición del nombre, el abuelo que fue militante, la posición histórica que ha tenido, pero claramente va a tener que hacer muchos más esfuerzos comunicativos y creo yo, una opinión, ¿no? Que va a pasar un buen tiempo como oposición y necesariamente con un ejercicio más transparente para que pueda esa marca, si es que se llega a hacer, limpiarse. Porque además en el 2012, cuando se intentó con el nuevo PRI, del nuevo PRI ya sabemos que hubo algunas emanaciones que luego comunicativamente tuvimos clarísimo que muchas de ellas, si no están en la cárcel, están siendo perseguidos. Entonces, ellos ahí comunicativamente tienen
tienen una serie de negativos, pues que tendrán que darle las vueltas. Ya veremos cómo lo hacen, ¿no? Pero cuando se trata de expresiones nuevas, de partidos que tienen una marca menos, bueno, en este caso, pues menos influida por cuestiones negativas, es una gran oportunidad porque tú estás creciendo por un lado junto con esa marca y para formar una marca adecuada a las circunstancias. Es ideal que en esa marca de partido nuevo que estás haciendo le des de inicio un ADN que siempre esté en continuo movimiento, que siempre tenga dinamismo, que siempre, de tal manera que no le tomes una fotografía a un partido, ¿no? A el partido, si tú quieres, que leyó muy bien qué es lo que estaba sucediendo en el 2021 previo a la pandemia, sino que exista en el ADN propio de la marca la capacidad de estar caminando, renovándose, ampliándose en continuo dinamismo. Así, lo que he dicho hasta este momento es, el político debe definir su programa y su actuación conforme a una marca adecuada. Y esa marca adecuada está marcada, no valga la redundancia, por sus propuestas y también por el partido al que está afiliado. Y conviene respecto a ese partido que de inicio no sea una visión estática de partido, ¿no? O sea, nosotros leímos muy bien qué es lo que estaba sucediendo en una época muy concreta de la vida de México, y a partir de ese momento ya nos quedamos estáticos. Por ejemplo, el Partido de la Revolución, ¿no? ¿Cuántos partidos escuchamos que eran revolucionarios? Y atienden claramente a un momento de la época de México. ¿Cómo le haces para que comunicativamente en el ADN de tu propuesta, en su naturaleza, esté necesariamente una continua renovación que no te haga que en 10 años o en 20 años, cuando le tomen una foto a la nueva circunstancia, digan eso huele a viejo? Bueno, primero. Segundo tema, la colaboración entre sectores. Lo que nos hemos dado cuenta, no es ninguna novedad, ni pretende Vicente con eso descubrir el agua tibia, ¿no? Es que los proyectos tienen un alcance mucho mayor, tienen un alcance mayor en cuanto a efectividad, pero también comunicativamente, que es el tema al que nosotros nos abocamos, si hay una colaboración entre el sector público y el sector privado. Es decir, si hay colaboración entre la sociedad y el gobierno. O sea, un proyecto que tenga la capacidad, a eso me refiero a la colaboración entre sectores. Un gobierno que tenga la posibilidad de ellos generar nuevos proyectos en conjunto con la sociedad, pero también que tenga la posibilidad de, en ese diálogo constante al que está obligado con la sociedad, a recoger algunos de sus proyectos y recogiéndolos, hacer amalgama, hacer equipo y también potenciarlos. Cuando sucede esta sinergia entre los dos, claramente son más efectivos por una razón esencial, porque por un lado se limpia el nombre, no es solo un tema político, y por otro lado la sociedad también se siente escuchada, es decir, está respondiendo a aquellas necesidades que yo mismo le estoy planteando. Eso, a la hora de elaborar propuestas en una campaña política, vale la pena tenerlo en mente. ¿Cómo le hago para atender continuamente propuestas en el que estén implicados los dos sectores? Salud. Y el otro elemento, ¿no? Ahí, por lo que es importante, esta colaboración es porque eso te permite que no estés únicamente ligado en las propuestas a lo que el presupuesto municipal o el presupuesto de la diputación o el presupuesto estatal o el presupuesto federal te permite, sino que tengas la posibilidad de ir a mucho más porque también haya recursos privados. Otra experiencia que también nos ha dejado el marketing es que muchas de las propuestas que se hacen, por un lado ya lo decíamos, cuando atienden a una marca que lee bien el momento, las circunstancias, lo que se necesita en esas condiciones.
cuando hay colaboración tanto entre el sector público como entre el sector privado. Pero también el otro elemento que puede ser, que puede generar, que puede darle un gran impulso, es lo que algunos han llamado propuestas de corte local. Y cuando digo local es porque es la conjunción de global y local al mismo tiempo. Una manera de verlo es, hay que tener la visión a largo plazo y hay que tener la visión en lo que se está haciendo en el primer mundo, en las principales economías, aquellos ejemplos de lo que ha funcionado bien, que ya está probado, si tú quieres, que lo que funcionó innovadoramente y de la manera adecuada, pero sin perder de vista que tenga una adaptación local. Es, sí, vamos a decir, con la cabeza en lo internacional, pero con los pies en lo local, ¿no? Tienes que, a lo que se refiere eso es la capacidad de gestionar lo local, los problemas que atañen a esas colonias, a esos municipios, a esos distritos, pero con una visión del mundo, con una visión de lo que ha salido mejor, de lo que se probó, de lo que está siendo punta de lanza, ¿no? Otro elemento que hemos visto que creo que colabora adecuadamente con el éxito de la comunicación política es el uso de indicadores. Yo no he dejado de estar haciendo hincapié, de estar subrayando la importancia de la investigación, ¿no? Que no vayan a ciegas, que no vayan únicamente, es muy valioso, es valiosísimo, es tremenda, sin duda, la experiencia que se ha acumulado en campañas previas. Pero algo que sin duda es importante es porque la realidad cambia, porque va cambiando México, el electorado y las distintas circunstancias políticas que hacen que en algún momento una campaña o una estrategia haya sido útil y no necesariamente lo es 6 años después. Bueno, para eso es útil la investigación. Y dentro de la investigación yo les sugiero, ¿no?, que continuamente pidan o busquen que haya indicadores de ellos. No solo que sea un tema así como de para dónde ve el aire. Quiero decir estamos visitando colonias. ¿Cuántas colonias están visitando? ¿A cuántas casas está llegando? ¿Qué es lo que las personas están diciendo? ¿Qué es lo que refieren en cada caso? Y ese compendio de información que esté bien jerarquizada y en un lugar que te permite estudiar qué es lo que está sucediendo. O cuando estás haciendo encuestas, que continuamente tengas resultados que sean medibles, que entre otras cosas te permitan decir avancé o no avancé, ¿no? Mira, casi cualquier estratega, no se necesita ser así como especialmente listo, ni ir a ninguna universidad privilegiada en el primer mundo para saberlo, te dice, una de las principales cosas que tú tienes que hacer es aumentar tu nivel de conocimiento del momento en el que iniciaste tu campaña al 6 de junio, ¿no? Hombre, qué maravilla, oye, muchas gracias. Es entendible porque en general la gente vota por aquellas personas que conoce, a las que sí tiene más identificadas. Sí, muy bien, ¿no? Y entonces te ponen en un cronograma. A ver, para la primera semana tienes que crecer un 10%, la segunda semana un 20%, la tercera semana un 30%, de tal manera que a la 10ª semana de tu campaña ya tienes un 100% de conocimiento. Lo estoy caricaturizando porque además eso no es posible, ¿no? Solamente lo estoy caricaturizando. Muy bien. ¿Y cuáles son los indicadores que me hacen ver que sí estoy creciendo mi nivel de conocimiento? ¿Qué es lo que me dice a mí que efectivamente hay más personas que están recibiendo, o sea, que saben quién soy, para cuál es la candidatura, cuáles son las propuestas y que me haga pensar que lo reciben positivamente para que luego puedan votar por mí? No, pues eso no lo sabemos. Ah, pues entonces no tienes ningún indicador al respecto, entonces es una vacilada lo que me estás diciendo, ¿no? Eso, una adecuada conjunción entre indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, te permiten no llegar a ciegas y que no te vayan rellenando un cronograma, pues así nomás porque sí, ¿no? Eso que Felipe Hidalgo echaba de menos y que por eso lo quería subrayar, me parece muy importante, es el marketing que hagamos tiene que ser principalmente innovador. Mira,
entre que sea innovador y que te critiquen por innovador, incluso si se te va la mano, o que no lo sea, prefiero que se te vaya la mano. ¿Sabes? Si tú me dijeras, oye, entre alguien que no lo conozca nadie, o entre algunas de las cosas que hizo Samuel García, que además está con un primer lugar de intención de voto según buena parte de las encuestas, ¿cuál hacemos? Pues independientemente que a Vicente no le guste, eso es lo de menos, ¿no? Algunas de esas estrategias, lo que es cierto es que muchas de ellas han sido útiles para dar un brinco. Entonces nosotros nos vamos a proponer que sean creativas, que sean positivas, que sean éticas, pero creativas de tal manera que se consiga la visibilidad naturalmente que necesitamos. Y yo diría también que tengan la capacidad de adaptación a los lugares en los que se está presentando. Creatividad, es decir, nuevas formas de presentarlo, nuevas formas sonoras, visuales, ¿no? Que a las personas interpelen más a sus emociones, pero también creativas en la forma como esas propuestas van a resolver problemas. Hasta este momento, ¿hay alguno que quisiera hacer algún comentario, alguna participación? Acuérdense, ¿qué es lo que está diciendo Vicente en este momento? Hablamos en general de cuestiones de marketing que influyen sobre la campaña y luego del organigrama de la campaña, ¿no? Y en este momento estoy hablando de factores que influyen en el éxito de la comunicación política, ¿no? Y voy a dar, lo que pasa es que he querido hacerlo en un espacio adicional por lo que me importa y por lo relevante que me parece que es el tema del equipo. Mario Cervantes, ¿quieres decirnos algo? Sí, Vicente, mira, aquí hay una cosa que es muy importante. Nosotros debemos de conocer efectivamente qué es lo que está sucediendo, qué sucedió ayer y cuáles fueron factores de éxito. Sin embargo, no hay que perder de vista algo muy importante que se llama dinámica social. La dinámica social es cambiante. Lo que fue ayer, hoy ya no va a aplicar. Para eso necesitamos los indicadores, estar muy puntualmente en los indicadores, hacia dónde nos lleva. ¿Sí? Porque esa política o ese sistema, esa estrategia que se utilizó en el 2018, ahorita nos puede ser útil para saber más o menos cómo. Sin embargo, aplicarla ya no podría ser lo mismo. ¿Es cuánto? Así es, totalmente, ¿no? O sea, y ustedes se van a dar cuenta que, por supuesto que son utilísimas las experiencias de las campañas previas. Nada más, no existe el peligro de los confiados, ¿no? Les voy a contar una anécdota, ¿no? Que vean a qué me refiero. Por allá, cuando yo estaba en la prepa, ¿no? Un día, un amigo me invitó a comer a la casa de sus abuelos y el abuelo era un gourmet por excelencia. No solo por la panza que se veía que claramente le entraba con singular alegría a la comida, ¿no? Efectivamente a él le gustaba ir comiendo cosas nuevas, tal. Y en ese momento estaba poniéndose de moda la comida japonesa en Sinaloa. Y entonces yo le platiqué que había un helado que además lo empanizaban, ¿no? Que es el tempura, ¿no? Y me acuerdo muy bien que me dijo, mira, mijito, yo ya estoy muy viejo para que me cuenten esas chingaderas. Yo nomás lo estoy citando, ¿no? Yo nomás estoy citando lo que aquella... Bueno, pues es una pena porque él se perdió el tempura, que es muy bueno, y estoy seguro que le hubiera gustado nomás por no creerme que había un tipo de helado empanizado. Ojo, efectivamente la vida cambia y yo creo que hay que estar abierto a las nuevas alternativas, lo cual no quiere decir que lo nuevo siempre sea lo mejor, pero sí que las circunstancias cambian y que tú como estratega, una de las mejores cosas que tendrás es el feeling, primero, la experiencia previa para decodificar qué es lo que sucede en el entorno, sin duda, pero sabiendo, sin el peligro de los confiados, sin el peligro de decir yo me las sé todas. Hay mucha gente que porque se sabía de maravilla algunas técnicas de mapacheo, pensaba que era el fregón de las campañas. Y sí, efectivamente, pues sí, ya sabemos que sí sabes algunas técnicas de mapacheo, pero que eso no es lo que estamos tratando de impulsar y que no necesariamente es primero, evidentemente no lo estamos impulsando, y segundo, que no necesariamente, que en este tiempo no necesariamente es ni lo útil ni lo que funciona, tal, incluso en términos de eficacia.
¿no? Eso implica tener mucho cuidado con ese peligro de confiarse, decir, yo lo he visto todo en el mundo, ¿no? O sea, yo lo he visto todo, yo ya lo caminé, ¿qué es lo que te lo va a dar? Escuchar a la gente, escuchar asesores distintos y estar continuamente en el rompiente de lo que dicen los periódicos, de lo que se está diciendo en términos de comunicación política, de lo que están haciendo otros estados, otros países, tal. Y en eso Estados Unidos ayuda mucho, porque Estados Unidos, lo vimos desde el inicio, ha ido marcando, ha sido un puntero en temas de marketing digital. No lo tienes que saber todo, pero solo la actitud de apertura respecto a las cosas nuevas, como yo lo veo en muchos de ustedes, va a ser particularmente útil. Y está cambiando. O sea, a ver, muchos podríamos habernos planteado que tras la elección de Obama, a partir de la elección de Obama, no había mucho más que spots que fueran muy llamativos, spots que salieran en el Super Bowl, spots que se multiplicaran, y nadie estaba considerando Facebook. Y tal vez mucha gente no estaba considerando para el segundo mandato, y también en el caso de la elección de Trump, lo que harían los algoritmos y lo que harían la inteligencia artificial, y vean cuán determinante fue. No siempre es lo nuevo por lo nuevo, pero sí la actitud de apertura, la actitud de no confianza y la actitud de inteligente es aquel que tendrá la capacidad de estar leyendo entre líneas, intus leyere, ¿no? Lo que sucede, el pulso de lo que sucede con la ciudadanía, con sus necesidades, para saber ir encontrando esas herramientas nuevas para aplicarlas. Pedro Julio Balado, ¿nos quieres decir algo? No te escuchamos. No está apagado tu micrófono. Está apagado. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Ahí te escuchamos. Sí, efectivamente, todo lo que se comenta es cierto. El tema con el partido o con el personaje de Adame fue explotar su personalidad. En la actualidad, lo que es chistoso es novedoso, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Hemos desvalorizado toda la parte humana, que ahora mentarte la madre ya no es una falta de respeto, al contrario, es una forma de Atraer ser votos. chistoso, atraer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso se lo debemos gracias a la explosión de las redes sociales y que no ha habido un debido control como tal, una regulación que en otros países sí se ha preocupado las autoridades por regularlo. Acuérdense que desde el 2000, el mocharle al escudo una parte fue una forma de dar paso a perder esos respetos o ese respeto a nuestro lábaro patrio. Y ahorita en la actualidad, con las nuevas generaciones, que es la generación cristal, pues simplemente todo es frágil, todo es creativo, y si podemos faltar al respeto con las redes sociales, pues va a ser más exitoso, ¿no? Entonces, en las campañas tenemos que tener un indicador de cómo ir mejorando y recuperar ese respeto a la misma ciudadanía que viene siendo la representación. Se cortó, Pedro. Okay. Así es, del candidato o la candidata, porque hasta eso ya tenemos que hablar con un lenguaje incluyente, cuando antes el género y número no tenían tanta importancia. ¿Por qué? Porque eran un lenguaje universal. Ahorita hemos sido, como seres humanos, egoístas para tener que dividir hombres y mujeres. Entonces, sí, es muy importante el que en las campañas seamos creativos, pero siempre con el debido respeto.
Muchas gracias. Gracias, Pedro Julio. Vi tu comentario, Federico, te lo agradezco muchísimo. Avanzo un poquito, tengo otro video más corto y nos quedamos con ese tema. A veces uno de los olvidados, también es un tema que salió hace un rato, es el equipo. Son las personas que están amplificando tu mensaje. Son las personas que te están ayudando a volantear, a conseguir recursos, a tener presencia en las colonias, a postear en las redes, tal. Son tus voluntarios. Es tu equipo de campaña, no necesariamente esos puestos que ya habíamos referido, pero es el equipo que te está acompañando, el que te acompaña a los recorridos, o que está cuando tú no estás, para ir difundiendo el mensaje y tus propuestas. Y con mucha frecuencia se olvida por un lado que no, o sea, a ver, olvidas a veces que no tienen obligación, o olvidas a veces que muchos de ellos lo están haciendo por interés en el partido, por interés en la política, porque les interesa un puesto político también, y eso es también es me parece muy genuino, ¿no? O sea, y precisamente uno de los temas que yo no quiero dejar de impulsar es la importancia que no olvides a tu equipo, ¿no? Para lograrlo, en mi opinión, ayuda muchísimo planear roles, o sea, planear los roles y las funciones que cada quien va a realizar, ¿no? De inicio, porque es la manera como tú le vas y le dices a una persona, tu colaboración es importante por esto. No nada más que empiecen a llegar y, bueno, pues ahí caminen, o ahí repartan, ahí párense con la manta en el crucero, ¿no? Una persona que se sienta que tiene una encomienda, que tiene una responsabilidad. Esa responsabilidad, lejos de sentir solo que le carga la mano, es la manera en la que le dices, eres importante para mí, tu participación es también central para sacar adelante nuestra campaña. Sin duda también, no es un tema solo de multiplicar gente que te ayude, porque además, si solo multiplicas gente que te ayude, lo que vas a tener es una rebatinga ahí de gente desorganizada, entorpeciéndose, tropezándose, pisándose los pies unos a otros. Me parece que lo ideal es reclutar a los adecuados. Hombre, si te sobran un poquito, pues qué bueno, pero a los adecuados, aquellas personas que ya de inicio muestren un buen nivel de compromiso. No es todo el que quiera sumarse, sino los adecuados para la campaña. Porque además, cuando tienes ahí todo el que se le ocurrió sumarse, lo que te va a suceder es que muchas personas que están comprometidos, que tienen un rol, que tienen una responsabilidad, se sienten que tienen la misma valía dentro de la campaña, y no debe ser así, porque todos tenemos el mismo valor como seres humanos, pero no como integrantes de una campaña, ¿no? Por eso creo que conviene eso, reclutar a los adecuados. ¿Qué es lo que hace comprometerse a tus colaboradores? Mira, seguramente en Estados Unidos es más palpable la importancia de estos voluntarios, que son los que en cada estado están animando las oficinas de campaña. Pero por supuesto también en México, o sea, a ver, los voluntarios y los recaudadores de fondos, a lo mejor por el tipo de legislación que tenemos, puedan tener una visión, puedan tener una participación menos central, si lo comparas con Estados Unidos, pero no por ello trascendental. ¿Qué creo que los hace comprometerse con el candidato, ¿no? De inicio, el aprecio que le tengan al candidato, sin duda. Me refiero al proyecto, pero el proyecto lo encabeza una persona, y la mayor parte de las veces la adhesión es con la persona quien está encabezando ese proyecto. ¿Qué lo hace comprometerse? Eso, el afecto que le tenga a un candidato. Y no solo el afecto, sino el nivel de acceso que tenga él, qué tanto tenga la posibilidad de acercarse también. Por eso, una de las primeras recomendaciones que hicimos en el organigrama es que fuera lo más horizontal posible, para que la gente, prioritariamente sus embajadores, tengan acceso al candidato, sientan que pueden hablar con él, porque cuando hablan con él también, ¿no? Sienten que tienen más posibilidad de influencia, que es la tercera característica, ¿no? La capacidad de influencia que sientan ellos que pueden tener sobre el candidato para darle una buena idea, para darle algún tip creativo, para ayudarle a hacer el discurso, para ayudarle, ¿no?
eso los hace que se comprometan, ¿no? Esa capacidad de influencia, de poderle hablar al candidato, pero también de lo que tengan la capacidad de influir sobre la agenda de lo que va a ser el nuevo gobierno. Y por supuesto, o sea, muchas de las personas que están ahí, que no están percibiendo un sueldo, lo están haciendo por un tipo de posicionamiento social que le puede dar estar cerca del entorno del candidato y después si es gobierno. Y eso no tiene nada de malo. Hay que permitirlo, hay que afianzarlo, porque eso lo que permite es el compromiso de aquellos que son tu equipo, ¿no? Tú solo no lo vas a lograr. Dependerá en buena medida de ese equipo, de ese conjunto de personas, ¿no? Que son los que hablan por ti. Y además, ¿quién mejor es que ellos? Pues por aquello de el halago en boca propia es vituperio. Dicen, bueno, claro, en cambio, ellos sí pueden ir a hablar bien de los beneficios de que tú seas el dirigente y se oye mejor. Por eso, por ese proselitismo, por esa forma de preelectorado, por esa mano de obra, por esa información que te dan, por los fondos que recuperan, porque son también imagen y sin duda son centrales el día de por la supervisión, por la movilización y por la supervisión de la votación. Hay que comprometerlos desde el inicio y ese compromiso depende en buena medida de tu función como líder haciendo eso, en la cercanía, en el hablar con ellos, en el nivel de acceso, en la capacidad de influencia, en su posicionamiento social. No es solo una tarea del candidato, como lo vimos hace un rato, también tiene mucho que ver para eso el coordinador de campaña. Pero el candidato, al final, cabeza visible y cabeza reputacional de la campaña, es clave para lograr esa unidad en el equipo de campaña. Tengo algunas manos levantadas y aunque tengo otro video, prefiero escucharlos. Y me quería decir algo Federico y luego le paso el micrófono a Nancy también. Adelante, Federico. Te comentaba, es referente a la organigrama que anterior, a la plática que tuvimos anterior. Sí, sí, claro. Dentro de ese organigrama que nos presentaste, ya ves que los asesores externos ponen la investigación, el seguimiento y la evaluación. Ahí la evaluación juega un papel, pero importantísimo, más de lo que se imagina. Sí, yo también lo creo. Porque si ya sea de una candidatura para presidente municipal o para gobernadores o federal, tenemos que hacer esa evaluación constante, porque se dice que el trabajo que no se evalúa no sirve para nada. Entonces, yo pienso que no hubo por parte de usted ese comentario de la evaluación. Esa evaluación debe ser constante. Cada vez que terminemos un recorrido, ya sea en una colonia, un municipio o un estado, tenemos que hacer esa evaluación para ir viendo cuáles fueron nuestras fallas y cuáles fueron nuestros logros y cómo podemos mejorar todavía ese trabajo en la siguiente visita. Ese es el comentario que quería hacer referente a eso. Gracias. Muchas gracias, Federico. Sí, yo lo apuntaba también en el tema de asesores de campaña. No tiene que ser los asesores de campaña los únicos que puedan hacer la evaluación, pero donde yo lo subrayaba era cuando hablaba, de la calibración de la campaña, ¿no? Eso que te permite continuamente ir pulsando, ir viendo, o sea, ir advirtiendo, midiendo, sintiendo, pulsando eso, cómo está la campaña y permitir que vaya manteniendo el equilibrio. Esa calibración incluye esa evaluación y me parece muy útil la manera como tú lo estás subrayando. ¿Qué nos salió bien? O sea, no te puedes ir a dormir todos los días. Es decir, ¿qué nos salió bien? ¿Qué nos salió mal? ¿Qué tiene que salir mejor el siguiente día? Todos los días. Muchas gracias, Federico. Nancy, te escuchamos. Gracias. Yo breve a ver si alcanzamos a ver el video. Solo quería decirte que me gustó esto de la marca que mencionabas, la cabeza reputacional, el candidato.
que va a ir acompañado con un asesor de campaña que sepa, por supuesto, todos esos elementos, o sea, conjuntar la reputación con la marca, porque, vaya, una de las actividades que yo realizó, me di cuenta cómo pesó más en un tema de un candidato débil la marca del partido. ¿Por qué? Porque hoy en día, si lo vemos claramente, está muy difícil encontrar un partido de derecha. Entonces, un verdadero partido de derecha. Entonces, nomás queda uno. Pero ese uno ya lo tienen infiltrado. Entonces, el otro día en una conferencia de Va por México, decía un compañero ahí de la conferencia, que se vayan todos los progres del PAN. O sea, efectivamente, porque en una plática con amigos del PAN decían eso, es que sabes que ahorita sí ya tenemos por ahí una gente que de plano no, o sea, no nos entendemos con ellos, ¿no? Que fueron entrando. Entonces, sí creo que cuidar la marca del partido es una cosa importante, porque te digo, en este caso, hasta superó la debilidad del candidato, que la gente dijo, nos quedamos con la marca del partido. El candidato es como se puede arreglar, se puede ayudar, se puede como poner un asesor, lo que sea, pero la marca del partido va a pesar, y sí está resultando. Nada más. Muchas gracias, por supuesto que sí, Nancy. Sobre todo cuando estás construyendo uno nuevo. Es la oportunidad de que los cimientos queden bien planteados desde el inicio, que te dé vida, vigencia, vitalidad, dinamismo, ¿no? Hacia adelante. Sergio, yo sería incapaz de no darte la palabra después de esa manera de plantear las cosas. Adelante, por supuesto. Ok, buenas noches, Vicente. Con lo que dice Nancy, pues ahí van las estrategias. Cuando el candidato en su figura es muy pequeño, se maximiza el logo del partido. Y cuando es el candidato trae una fuerte presencia, se minimiza el logo del partido, entonces se maximiza la imagen. Esto se llama... Fíjate, Sergio, que no sé si me estás oyendo a mí, pero se oye muy mal. Se está oyendo muy corto. A ver, inténtalo otra vez. A ver, ahí. Creo que ahí mejor. A ver, dime. Sí, le decía que referente al comentario de Nancy, que cuando el candidato no trae una imagen muy fuerte, minimiza el logo del partido, y viceversa. Cuando el partido es débil, pero trae un candidato con una fuerte presencia, ahí es donde se aprovecha la imagen del candidato, ¿no? Por supuesto que sí. Ya está, ¿no? ¿Alguna otra cosa, Sergio, vas a agregar? Sí, pues quería comentar, ¿no? De que para la cuestión de la organización de campañas exitosas también hay otros puntos que se tienen que tomar en cuenta, como es el análisis del mercado electoral. Ese es un previo donde se está cortando, fíjate, Sergio, te está cortando. Yo ¿sí? Te lo voy a cambiar porque fíjate que se oye como muchas, como si trae mucho ruido el sonido. Como que trajera cucaracha. Exactamente, con muchas cucarachas. Ese análisis electoral yo lo estoy considerando dentro de esa investigación, y me parece que hay previo, durante y posterior, pero eso parecería que tú y yo tenemos el guión. Es lo que vamos a ver en este video. Entonces, si te parece, son 5 minutos y con esto termino. Muy bien. Muchas gracias. A ver, nada más, ustedes me dicen ahora si se escucha. Un segundo.
bueno, ahí está la liga de este video que están viendo, y si quieren cualquier otra cosa, con mucho gusto. Ya les pasé la presentación, ¿no? A través de Rafa. Ahí está el link, y si necesitan otro, ustedes me lo dicen, ¿no? Es más, si quieren, en breve les paso también, aquí está el otro, mira, un segundo, y les paso el de la estructura de la campaña. Un segundito. La presentación se las pasa a Rafa. Ahí está el otro video. Se los agradezco mucho, son las 9 en punto. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por escucharme. Un abrazote a todos los lugares desde donde están. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Disfruten el fin de semana. Hasta luego. Bye, bye. Buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches. Bye, bye. Adiós. Hasta luego, saludos de Guanajuato. Saludos. Gracias, presidente, y a todos. Adiós. Desde Oaxaca. Gracias. Terminando.